Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Cadillac ASRX de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar correcto. Entonces, la calidad de la pintura de la carrocería del Cadillac SRX es buena. Y todo estaría bien, pero no habría sucedido sin las enfermedades infantiles características de los coches de los primeros años de producción. En el primer Cadillac ASRX lanzado al mercado, ya después de recorrer entre 15 y 20 mil kilómetros, los propietarios descubrieron impresionantes bolsas de corrosión en el borde inferior del capó. En teoría, el capó de aluminio no debería haberse oxidado en principio, pero resultó que debido a que los lugares de las bisagras no estaban colocados de la manera más óptima, el capó seguía entrando en contacto con la parrilla cromada del radiador. Como resultado, se formó óxido donde menos se esperaba verlo. Afortunadamente, el enorme problema se resolvió muy rápidamente. Al principio, los capós con defectos se repintaron como parte de las reparaciones en garantía y, un año después, los ingenieros de Cadillac realizaron los ajustes necesarios durante el montaje en la línea de montaje. Curiosamente, algunos distribuidores, cuando descubrieron un reclamo de garantía, prefirieron no volver a pintar el capó, sino reemplazarlo por completo. El placer no es barato. Además, es poco probable que sea posible ir a comprar una capota nueva en un almacén. Se entregará una pieza nueva bajo pedido, pero con bastante rapidez. Tendrás que esperar de 3 a 5 días. Por supuesto, nada te impide ahorrar un poco y hacer que los técnicos del taller te pinten la misma capota, pero no olvides que es de aluminio. Y dado que no todos los talleres pueden seguir a fondo la tecnología de pintura de piezas de aluminio, después de un tiempo el deseo de ahorrar dinero puede generar gastos adicionales. La situación es similar con otras partes del cuerpo. En la mayoría de los casos, se venden solo por encargo. Los propietarios de un Cadillac ASRX no tienen por qué soñar con encontrar algún tipo de elemento de la carrocería en un lugar de desmontaje, algo que suelen utilizar los propietarios de los mucho más populares Audi Q5 o BMW X3. Esto también debe tenerse en cuenta a la hora de restaurar vehículos dañados en un accidente. Los costos de reparación pueden ser más altos de lo esperado, así como los tiempos de reparación. Como la mayoría de los otros crossovers premium, el Cadillac ASRX carece de faldones guardabarros estándar. En las carreteras europeas limpias esto probablemente esté justificado, pero en nuestras condiciones, los pasos de rueda desprotegidos, los bordes de las puertas y los umbrales están constantemente bajo el fuego de la arena y los guijarros. La formación de astillas en elementos desprotegidos es solo cuestión de tiempo. Después de un tiempo, las virutas especialmente duras se cubrirán inevitablemente con una capa roja. Es mejor no dejar que las cosas lleguen a este punto, corregir los defectos en las primeras etapas costará mucho menos. En cuanto a la tapa del maletero, en la que a menudo aparecen pequeñas bolsas de corrosión en muchos coches de otras marcas, el Cadillac ASRX de segunda generación no tiene problemas con ella. La aerodinámica del coche americano es tal que prácticamente no sufre los efectos de los reactivos. El trapezoide de limpiaparabrisas y el motor de lavaparabrisas sufren mucho más. Con un uso poco frecuente, comienzan a agriarse. Afortunadamente, los propietarios del costoso Cadillac ASRX no suelen escatimar en líquido lavaparabrisas y utilizan limpiaparabrisas con regularidad. Por supuesto, aquellos que quieran ahorrar dinero pueden desmontar los mecanismos ellos mismos y lubricar el trapecio de limpiaparabrisas y el motor de lavaparabrisas, pero la práctica demuestra que después de una revisión, su vida útil resulta ser muy corta. El empañamiento de las ópticas delanteras es otro inconveniente típico del Cadillac ASRX de segunda generación. Los distribuidores oficiales de la empresa estadounidense respondieron simplemente a todas las quejas de los propietarios al respecto. Si el área de empañamiento no supera el 70% de toda el área de la óptica, entonces el caso no está cubierto por la garantía. Como resultado, casi ninguno de los propietarios de Cadillac ASRX pudo reemplazar sus faros delanteros sudorosos de forma gratuita.
La situación es similar con los faros antiniebla delanteros. Debido a los constantes cambios de temperatura, su vidrio se agrieta y se cubre de pequeñas telarañas. No es necesario hablar de un pequeño borde cromado, en 3 a 4 años, el cromo se frota hasta obtener un estado mate. El interior del Cadillac SRX parece muy caro a primera vista. Pero después de conducir un coche durante unos días, queda claro que los estadounidenses todavía no han alcanzado el nivel premium. Hay muchos materiales de acabado relativamente económicos en el Cadillac SRX. No hay problemas con la resistencia al desgaste de la tapicería de los asientos de plástico y cuero, aunque en los automóviles de los primeros años de producción todavía se registraron algunos casos en los que el cuero de los asientos quedó cubierto de abrasiones notables, literalmente, después de varias decenas de miles de uso. Kilómetros. Como regla general, estos problemas se corrigieron bajo garantía. En caso de problemas eléctricos, es mejor que los propietarios de Cadillac SRX se comuniquen con los distribuidores oficiales. El caso es que los técnicos de taller prácticamente no están familiarizados con los crossovers americanos, por lo que pueden hacer más daño que ayuda. En aquellos automóviles producidos antes de 2012, se produjeron fallas en el selector de transmisión automática. El conductor cambió de modo, pero la transmisión aún permaneció en modo estacionamiento. El sistema multimedia causó muchos problemas en el SRX en los primeros años de producción. La falta de respuesta al presionar los botones de control, la imposibilidad de programar frecuencias de radio de una vez por todas y la mala lectura de la información del USB son los principales, pero no todos, los problemas multimedia. Llegó al punto en que la situación no cambió ni siquiera después de volver a flashear. En este caso, los distribuidores oficiales tuvieron que instalar un dispositivo nuevo. Afortunadamente, los problemas evidentes con el sistema multimedia se resolvieron rápidamente. No son típicos de los Cadillac SRX más recientes. Pero también hay muchos otros problemas. Los propietarios de SRX rara vez encuentran fallas en los asientos con calefacción, pero aún se han registrado casos similares. Puedes estar seguro de que con el paso de los años solo habrá más. Hubo muchas quejas sobre la batería estándar. En climas fríos, pierde carga rápidamente, por lo que, después de varios días de inactividad, el coche se negó a arrancar. Afortunadamente, la batería estándar rara vez duraba más de 2 o 3 años, por lo que las baterías de todas las copias usadas hace tiempo que fueron reemplazadas. La situación es similar con los sensores de presión de neumáticos. A menudo tienen errores, por lo que no debes confiar completamente en sus lecturas. El botón de apertura electrónica de la tapa del maletero a menudo sufre de humedad. Los monitores opcionales ubicados en los reposacabezas de los asientos delanteros también pueden causar problemas. Reiniciar el automóvil quitando los terminales de la batería ayuda a recuperar la imagen. El SRX llegó a nuestro mercado con 2 unidades de potencia, un 6 de gasolina con un volumen de 3,0 y 3,6 litros, que desarrollaban 269 y 318 caballos de fuerza, respectivamente. Después de la actualización, la potencia del motor de 3 litros se redujo a 249 caballos de fuerza, lo que permitió a los propietarios ahorrar un poco en impuestos de transporte. Externamente, ambos motores son muy similares. Las diferencias solo se notan si se retira la cubierta decorativa de plástico. Hay mucho en común entre ellos en términos constructivos. En general, el mayor volumen del motor de 3,6 litros se obtiene aumentando el diámetro del cilindro, así como aumentando la carrera del pistón. Ambos motores están situados transversalmente bajo el capó, lo que implica ciertos matices a la hora de realizar incluso operaciones sencillas. Por ejemplo, sustituir las bujías resulta imposible sin desmontar el colector de admisión. Al mismo tiempo, los artesanos tienen que actualizar varias juntas y retenes, por lo que el tiempo dedicado a la sustitución de las bujías aumenta notablemente. Naturalmente, el coste de los servicios del maestro en este caso también resulta ser mayor de lo esperado. El intervalo de sustitución de bujías es cada 80.000 kilómetros.
Técnicamente, los motores Cadillac ASRox son simples, por lo que habrá pocos problemas con ellos. Con un kilometraje de 150 a 160 mil kilómetros, será necesario reemplazar la cadena de distribución estirada. Si se deja al azar, la cadena puede saltar algunos dientes, después de lo cual los pistones se encontrarán con las válvulas. A medida que aumenta el kilometraje, la bomba de combustible de alta presión requerirá más atención y puede comenzar a tener fugas. Al mismo tiempo, debido al hecho de que la bomba está unida a la culata, la gasolina termina en el cárter del motor y diluye el aceite del motor. Se conocen casos en los que el volumen de gasolina en el cárter del motor superó el volumen de aceite, lo que finalmente provocó el atasco de la unidad de potencia. Sin embargo, el aceite diluido, que prácticamente ha perdido sus propiedades originales, tampoco permitirá que el motor funcione durante mucho tiempo. Es fácil entender que el combustible ha comenzado a penetrar en el aceite, basta con evaluar periódicamente el nivel de aceite con una varilla medidora y asegurarse de que no solo no baje, sino que, por el contrario, crezca. Es imprescindible comprobar el nivel de aceite semanalmente en un Cadillac ASRox de alto kilometraje. La luz de advertencia Check Engine también indicará que no todo está en orden con la unidad de potencia. Otra cosa es que los técnicos que no conocen todas las características de los motores Cadillac difícilmente podrán determinar con precisión de qué problema están hablando basándose en el código de error leído. Un control semanal del nivel de aceite también es importante para los propietarios de Cadillac ASRox porque los motores del crossover americano no tienen sensor de nivel de aceite. La electrónica de control puede considerarse un punto relativamente débil. Las válvulas de control del embrague de cambio de fase fallan demasiado rápido. Hay 4 en total y, por regla general, es necesario cambiarlos todos a la vez. El hecho de que una o más válvulas hayan fallado se indicará por un funcionamiento desigual de la unidad de potencia y golpes periódicos perceptibles. Puedes comprobar el estado de las válvulas. Esto requiere un equipamiento específico y costoso, que solo está disponible en los distribuidores oficiales. Como resultado, en este caso, tendrá que olvidarse de talleres de amplio perfil más asequibles. Un procedimiento obligatorio es la limpieza de la válvula de mariposa. Debe limpiarse de contaminantes cada 25.000 kilómetros. Este procedimiento también tiene sentido desde el punto de vista económico, ya que una válvula sucia provoca un mayor consumo de combustible. Sin embargo, ambos aces del crossover americano ya se distinguen por un apetito envidiable. En modo de conducción urbana, el motor inicial de 3 litros, incluso sin la conducción más dinámica, requerirá entre 15 y 17 L/100 km. El consumo de combustible de un motor de 3,6 litros en las mismas condiciones puede alcanzar los 20 a 21 litros. El hecho de que ambos motores sean capaces de consumir gasolina de 92 octanos con un consumo tan enorme no es un gran consuelo. Ambos propulsores estaban equipados con una indiscutible transmisión automática de 6 velocidades. El clásico automático, que recibió el índice interno de fábrica 6T70, se encuentra en varios modelos de la compañía estadounidense desde hace casi 20 años, por lo que sus enfermedades infantiles se curaron hace mucho tiempo. Estructuralmente, la transmisión automática es muy simple, lo que es la clave de su alta confiabilidad. El intervalo de cambio de aceite en la transmisión automática SRX es de 80.000 kilómetros. La limpieza periódica de los radiadores del sistema de refrigeración también contribuirá a aumentar la vida útil de la máquina. Si el panal se obstruye y la caja tiene que funcionar durante mucho tiempo a temperaturas desfavorables, las averías graves comenzarán mucho antes. Al 6T70 automático no le gustan los arranques bruscos ni la conducción agresiva. Aunque casi ninguno de los propietarios recuerda esto cuando hay unos 300 caballos bajo el capó. Quizás sea por esta razón que las cajas que fallan después de un kilometraje relativamente bajo todavía ocurren en el Cadillac ASRox. Los problemas suelen empezar con embragues quemados. Como resultado, el aceite de la caja se satura rápidamente con productos de desgaste, tras lo cual otros componentes empiezan a fallar.
La vida útil de las piezas y componentes de una transmisión de tracción total es bastante alta. Pero nunca debes olvidarte de la lubricación regular. Esto es especialmente cierto para el embrague que conecta las ruedas traseras. Su lubricante se satura gradualmente con productos de desgaste, lo que eventualmente conduce al fallo del acoplamiento. Además, el aceite sucio también afecta negativamente a las juntas del acoplamiento. Como resultado, el automóvil comienza a temblar mientras conduce. Para que esto no suceda, el lubricante en el acoplamiento debe actualizarse cada 80.000 kilómetros. Al mismo tiempo, vale la pena sustituirlo en las cajas de cambios. Sin embargo, la práctica demuestra que incluso el desprecio por una transmisión con tracción total rara vez tiene consecuencias críticas. Si el aceite de sus elementos no se ha cambiado durante mucho tiempo, los mecánicos recomiendan realizar algún tipo de lavado. Se vierte aceite nuevo en el acoplamiento, después de lo cual habrá que esperar un poco hasta que se limpie todo el interior. A continuación, se drena el aceite de lavado, después de lo cual se instala un filtro nuevo y se agrega aceite nuevo. Después de este procedimiento, que no es el más complicado y costoso, no hay nada de qué preocuparse durante los próximos 80.000 kilómetros. En cuanto al sobrecalentamiento del embrague, es posible durante la conducción todoterreno prolongada. Digan lo que digan, el Cadillac SRX no pretende ser un SUV en toda regla. Después de que el acoplamiento se haya enfriado un poco, vuelve a su funcionamiento anterior. Lo más probable es que se puedan esperar problemas debido a los cojinetes del eje de la hélice. Muy a menudo es necesario reemplazarlos mucho antes de lo esperado. No es posible sustituir el rodamiento por separado. Viene completo con un cardán, lo que hace que la sustitución sea muy costosa. No está justificado ahorrar y comprar un cardán restaurado, ya que el riesgo de toparse con un eje desequilibrado es bastante alto. No será posible equilibrar el eje de transmisión en el centro de servicio oficial de Cadillac, ya que este procedimiento está oficialmente prohibido. Tendrá que buscar artesanos externos, pero no habrá garantía de que el trabajo se realice de manera eficiente. A menudo, los técnicos de taller incluso sugieren dejar intacto el viejo cardán y sustituir solo el rodamiento. Técnicamente, este procedimiento es posible, pero hay muchos casos en los que el deseo de ahorrar dinero solo generó gastos adicionales. Después de la reparación, bajo su propia responsabilidad, el eje comenzó a latir. Como resultado, los propietarios todavía tenían que comprar un nuevo conjunto de eje de transmisión y pagar el desmontaje y la instalación de una nueva unidad. Sí, para solucionar los fallos eléctricos, es mejor que los propietarios de SRX recurran a los distribuidores oficiales, la mayor parte del trabajo en la suspensión no pueden realizar los técnicos del taller. La vida útil de los puntales estabilizadores es de 60 a 80.000 kilómetros. Pero en aquellos SRX que se lanzaron antes del rediseño, los puntales se desgastaron más rápido, pero dada la antigüedad del automóvil, hace tiempo que fueron reemplazados. En 2012, después de numerosas quejas de los propietarios sobre el chirrido de la suspensión, comenzaron a instalarse piezas nuevas en la línea de montaje. Se comenzaron a soldar casquillos de goma al estabilizador, lo que permitió no solo extender su vida útil, sino también eliminar para siempre los chirridos desagradables. Un detalle interesante, los brazos de suspensión delanteros del crossover americano son de aluminio, los traseros son de acero. Aunque en cualquier caso las palancas son muy poderosas y presumen de un recurso envidiable. En la suspensión delantera, los bloques silenciosos y los bloques de bolas durarán de 120 a 140.000 kilómetros. En la suspensión trasera, será necesario reemplazarlo solo después de un recorrido de 150 a 160.000 kilómetros. Si no se conduce con mucho cuidado por carreteras en mal estado, las rótulas durarán solo entre 70 y 80.000 kilómetros. A diferencia de la mayoría de los competidores europeos, los soportes del Cadillac SRX se pueden reemplazar por separado. El hecho de que ha llegado el momento de sustituir el bloque silencioso flotante lo indicará la aparición de sonidos extraños provenientes de la suspensión.
Su diseño es muy duradero, por lo que la mayoría de las veces su sustitución no se debe al desgaste, sino al envejecimiento natural del caucho. Sin embargo, si los chirridos no le molestan, puede esperar para reemplazarlos. Esto no afectará ni la suavidad de la marcha ni el manejo del coche. La vida útil de los cojinetes de las ruedas dependerá en gran medida del estilo de conducción. No solo una conducción cuidadosa, sino también un cuidadoso equilibrio de las pesadas ruedas de 20 pulgadas ayudarán a prolongar su vida útil. Conducir por carreteras lisas también tiene un efecto positivo en la vida útil de los amortiguadores. Estos últimos están llenos de un fluido magnético especial, lo que los hace muy caros. Con un funcionamiento cuidadoso, se puede esperar que los amortiguadores necesiten ser reemplazados solo después de un recorrido de 150.000 kilómetros. Teniendo en cuenta la gran potencia de los motores, la eficacia del sistema de frenos del Cadillac ASRX difícilmente puede considerarse suficiente. Es mejor no dejarse llevar por las frenadas frecuentes a altas velocidades o por la conducción activa en carreteras sinuosas cuando se suceden aceleraciones y frenadas intensas. Pero incluso con un viaje tranquilo, es poco probable que las pastillas de freno delanteras duren más de 25 a 30.000 kilómetros. A menudo, al sustituirlos, los artesanos realizan ranuras en los discos de freno, que tienen una ligera tendencia a deformarse. Los propios discos de freno pueden soportar una media de 50 a 60.000 kilómetros. Al principio, la dirección del crossover americano temía mucho las heladas severas. Hay casos en los que la manguera de la dirección asistida se cayó a altas temperaturas bajo cero. Como resultado, falló la bomba de dirección asistida. Posteriormente, los ingenieros de Cadillac supuestamente mejoraron el sistema, pero en caso de heladas severas aún se debe tener cuidado. El hecho de que algo anda mal con el volante se indica claramente por el mayor esfuerzo al girar el volante. El panorama con el Cadillac ASRX usado es bastante variado. Un servicio costoso, una pequeña selección de repuestos económicos no originales y posibles problemas con la electrónica son desventajas obvias. Pero si el coche se utiliza en una gran ciudad, donde se puede encontrar sin problemas el servicio de la marca Cadillac, las desventajas no parecerán muy aterradoras. Además, si inicialmente está preparado para el hecho de que un crossover americano no será tan barato de operar como, por ejemplo, un Renault Duster o Hyundai Creta, el Cadillac SRX tiene más ventajas. Estos incluyen motores confiables, una transmisión automática sin pretensiones y un sistema de tracción total sin problemas. Por supuesto, sujeto a un mantenimiento adecuado. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.